Este vamos a entonces vamos a hacer la segunda parte de esta sesión, la segunda parte para poner este ejemplo. ¿Ya? Este es también importante porque esto entra entonces en la primera práctica calificada el miércoles. Estamos grabando esta segunda parte de este video para que también le sirva al otro grupo horario que es el 02T, ¿no? 02T. 1T, falta esta parte, vamos a explicarlo para que los alumnos del 02T que van a ver este video, que lo están viendo, por favor, y lo tengan presente, ¿ya? Vamos a explicar en detalle para que tengan presente, puesto que habíamos visto circuito equivalente del reactor, ¿cierto? Como ejercicio. Bien, voy a apagar mi cámara. Eh, vamos a ir a la parte, voy a minimizar aquí. Vamos, reactor. Ya hemos visto el reactor y hemos hecho la explicación, ¿no? Ya voy a cerrar esto entonces, pero todavía había un circuito equivalente que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, esto ya lo tenemos aquí. Bueno, voy a dejarlo esto acá. También teníamos, a ver un momentito, habíamos visto el circuito equivalente al reactor, entonces no me acuerdo si estaba acá, hasta acá, método de solución de circuitos magnéticos, en clase de reactores, creo que este no es, acá, creo que está por acá en pizarras, ¿no? Ah, muy bien, entonces esto es lo que hemos estado viendo, vamos a irse acá. Entonces, esta es la diapositiva que falta enviar, ¿no? Creo que lo hemos explicado, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en clase. Entonces, este es el circuito equivalente del reactor, ¿de acuerdo? Circuito equivalente. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios al respecto que está aquí, ¿no? Voy a poner un poco más aquí, ya está. ¿Qué dice este problema? Vamos a platicar un poquito. ¿Qué dice este problema? Diga cómo varían las pérdidas en el núcleo de un transformador diseñado para trabajar en una red de 50 Hz si se instala en una red de 60 Hz, ¿no? ¿Cómo varían las pérdidas? A veces preguntan, ¿las pérdidas aumentan o disminuyen? Entonces hay dos condiciones. Vamos a condición 1, le voy a llamar a la condición cuando está a 50 Hz, la condición 2 cuando está a 60 Hz, ¿no? Es como decir, a veces, ¿no? Tenemos un transformador que viene de otro país donde trabajan con 50 Hz y lo traemos al Perú y lo vamos a instalar a 60 Hz, algo así, ¿no? O sea, simplemente vamos a hacer variar la frecuencia. ¿Qué pasa con las pérdidas? ¿Aumentan o disminuyen? Esa es la pregunta. Entonces, en la condición 1, nosotros sabemos que nuestra tensión inducida E1 será 4.44, frecuencia B máximo, área, número de espiras, ¿no? Le pongo A porque el área no va a variar, el número de espiras no va a variar, por eso le pongo A y N. Pero en cambio le estoy poniendo B máximo 1 y frecuencia 1, porque es a 50 Hz, ¿no? Entonces a 50 Hz va a haber una inducción máxima seguramente. Y una condición 2, la tensión S2 también va a ser 4.44, la frecuencia 2, en este caso es otra frecuencia, 60 Hz, va a haber una inducción máxima nueva a 60 Hz, área, número de espiras. ¿Okay? Ahora, pero como solamente estamos cambiando la frecuencia, ¿no? Mi transformador va a seguir trabajando con la misma tensión, E1 y E2 son iguales, ¿ok? Son iguales. Yo divido E1 entre E2, 1 entre 2, perdón, para obtener la relación de frecuencias y inducciones máximas, vamos a tener lo siguiente, 1 entre 2 es igual a 1, porque es la misma tensión, 4.44 se cancela, ¿no es cierto? Tenemos frecuencia 1 entre frecuencia 2, o sea, 50 entre 60. B máximo 1 entre B máximo 2. Área se cancela, número de espiras se cancela. ¿Qué obtenemos? Hay una relación de B máximo entre B1, entre B máximo 1 como 5, o al revés, ¿no? Como 6 quintos, ¿no? B máximo 1 es a B máximo 2 como 6 quintos. Por lo tanto, B máximo 2 es a B máximo 1 como 5 sextos, ¿no? Ahí está nuestra relación de cómo varían las inducciones máximas, ¿no? ¿Cierto? Luego, analizamos las pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis en específicas, ¿no? Es coeficiente de histéresis, K sub H, P máximo 1. Vamos a considerar al cuadrado. Podríamos considerar entre 1.6 y 2. ¿Se acuerda que dijimos? Vamos a considerar al cuadrado 2.
por la frecuencia 1. Igual, las pérdidas por histéresis 2 será el K sub H, coeficiente de histéresis por B máximo 2 al cuadrado, frecuencia 2. La frecuencia 1 es 60 Hz, la frecuencia 2 es 50 Hz. ¿No? Entonces, nuevamente, ahora dividimos 3 entre 4 para ver qué cosa, la relación de las pérdidas. ¿No? Entonces, al dividir 3 entre 4, pérdidas por histéresis 1 es a pérdidas por histéresis 2, como los coeficientes K sub H se van, me queda B máximo 1 al cuadrado, ¿no? De acá, B máximo 1 al cuadrado, entre B máximo 2 al cuadrado, acá está, B máximo 1 al cuadrado, entre B máximo 2 al cuadrado, 60 entre 50. Esa es la relación, ¿no? Pero como sabemos que las relaciones de las inducciones máximas de 2 a 1 son 5 sextos, ¿no? Es decir, B máximo 1 entre B máximo 2 es 6 quintos, al revés, ¿no? Y está al cuadrado, entonces esta relación sería 6 quintos al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Eso es B máximo, sí, B máximo 2 entre B máximo 1 es 5 sextos, por lo tanto B máximo 1 entre B máximo 2 es 6 quintos al cuadrado, ¿no? ¿Por cuánto? Acá, y por 5 sextos, pues, ¿no? Que es lo que nos está diciendo por la relación, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? A ver. Y acá tendríamos que ver entonces la relación de pérdidas por histéresis 1 a pérdidas por histéresis 2. ¿Cuánto nos queda? 6 al cuadrado, con este 6 nos queda 6. 5 al cuadrado es 5, nos queda 6 quintos. Por lo tanto, las pérdidas por histéresis 2 es 5 sextos de las pérdidas por histéresis 1. Es decir, ¿qué estamos obteniendo? Que las pérdidas por histéresis 2 en la condición 2, o sea, a 60 Hz, es menor que las pérdidas por histéresis a 50 Hz. Por consiguiente, las pérdidas por histéresis disminuyen, ¿no? Disminuyen. ¿Cierto? Acá hay un pequeño error, ¿no? Acá. Acá debe ser 50, ¿no? Pérdidas por histéresis 1 es 50 y acá debe ser 60. ¿Ok? Está al revés, profesor. Sí, este de acá debe ser 50 y este debe ser 60, ¿no? Para que acá me dé 6 quintos, ¿no es cierto? Este es 6 quintos. 6 quintos al cuadrado sí está bien. Y acá 50 entre 60 es 5 sextos. ¿Ok? Acá es 50 entre 60. Ojo, ¿no? Está al revés. Entonces, 50 entre 60 es 5 sextos, pues, ¿no? No sé por qué está escrito acá al revés y acá dice 5 sextos. ¿Cierto? ¿No? Ok, llevarle la observación entonces, para que lo corrijan, estamos aclarando, ¿no? Pero esto está bien, acá en el reemplazo está incorrecto. B máximo 1 entre B máximo 2 es 6 entre 5, ¿no? 6 entre 5 al cuadrado, y esto es 50 y este es 60, recuerden, este es 50 y este es 60, ¿no? El 1, ¿dónde está? 50, el 2 es 60. Acá nomás está al revés, la frecuencia, ¿no? Listo, entonces esto sí está bien. Aclarado eso, que lo corrigen. ¿No? Luego lo mismo hacemos Profesor, para... disculpe, Sí. el nombre completo sería pérdidas de potencia por histéresis, ¿cierto? Porque también hay de energía, ¿no? Claro, esto es Densidad potencia. energética. Claro, potencia de pérdidas por histéresis. Potencia de pérdidas por histéresis. Y específicas, ¿no? Específicas, o sea, por unidad de masa o por unidad de volumen. Claro. ¿No? Específica. Pero como es igual, bueno, pues es un solo núcleo, igual va a ser para las pérdidas totales, ¿no? Porque hay que multiplicarlo por el volumen total a ambos lados. La relación va a ser la misma. ¿Okay? Es un solo núcleo, no está cambiando de masa ni nada. Las pérdidas por focal, hacemos el mismo análisis, ¿no? Pérdidas por focal 1 entre pérdidas por focal 2. Acá ya lo estamos haciendo de frente, ¿no? Las pérdidas por focal 1 es coeficiente focal, B máximo al cuadrado, por frecuencia al cuadrado. 1, 1, ¿no? La pérdida por focal 2 será igual, ¿no? Coeficiente focal, B máximo 2 al cuadrado, frecuencia 2 al cuadrado. Como estamos haciendo la relación, los coeficientes, los KF se eliminan, pues, ¿no? Estamos haciendo de frente. Será B máximo 1 al cuadrado entre B máximo 2 al cuadrado por frecuencia 1 entre frecuencia 2. Acá sí está correcto. Frecuencia 1 es 50, frecuencia 2 es 60, 50 al cuadrado entre 60 al cuadrado.
Como B máximo 1 entre B máximo 2, ¿cierto? Es 6 entre 5, 1 entre 2, 6 entre 5, 6 entre 5, esto es lo mismo que 5 al cuadrado entre 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces se van a cancelar y nos va a quedar 1, ¿no? Acá está, 6 entre 5 al cuadrado por 5 sexto al cuadrado igual a 1. Quiere decir que las pérdidas por focal 1, potencia de pérdidas, igual a la potencia de pérdidas por focal 2, ¿no? Son iguales los dos, 1 y 2, ¿no? No varían, pero como las pérdidas por histéresis disminuyen, o sea, las pérdidas totales, que son histéresis más focal, sí disminuyen, ¿no? Las totales disminuyen, ¿no? Como las pérdidas en el núcleo son la suma de las pérdidas, por lo tanto, las pérdidas en el fierro disminuyen. ¿Okay? Es la forma de analizar, ¿no? Hasta ahora, con lo que conocemos, ¿no? Diga, ejemplo, diga cómo varían las pérdidas en el núcleo de un transformador si se alimenta con un voltaje 10% mayor, ¿no? Es su voltaje nominal. Igual, obtenemos nuestra relación E1 entre 2, acá lo estamos haciendo de frente, ¿ya? En el caso anterior lo he explicado paso por paso. E1 entre 2, ¿cuánto vale 1? 4.44, frecuencia 1, B máximo 1, área, número de espiras, lo mantengo igual en este caso porque no está variando, ¿no? Solamente voy a variar el voltaje un poquito más, dice. A 10% mayor, ¿no? Puede ser un poco más, bueno, 10%, ya está. La tensión inducida de 2 igual 4.44, frecuencia 2, B máximo 2, área número de espiras lo mismo. Bueno, en este caso, entonces, como dice el 10% mayor, quiere decir que el E2 va a ser 1.1 veces el E1, ya está, ¿no? Y eso va a ser igual, 4.44 se cancela, B máximo 1 entre B máximo 2. La frecuencia también se cancela porque es la misma, no va a decir que varía la frecuencia. Área número de espiras también se cancela. B máximo 1 entre B máximo 2 es igual a 1 entre 1.1. O al revés, B máximo 2 entre B máximo 2, 1.1. Hallamos la relación de pérdidas por histéresis, 1 sobre 2, igual, ¿no? Pérdidas por histéresis 1, K sub H, B máximo 1 al cuadrado, frecuencia 1, estamos poniendo el N como si fuera 2, igual, ¿no? K sub H, B máximo 2 al cuadrado, frecuencia 2, ¿no? Como las frecuencias son iguales, se cancela, K sub H, coeficiente, lo mismo, B máximo 1 al cuadrado sobre B máximo al cuadrado. Ya tenemos la relación de pérdidas por histéresis, 1 entre 1.1 al cuadrado. 1.1 es 1.21, pues, ¿no? Quiere decir que la pérdida por histéresis 2 es igual a 1.21 pérdidas por histéresis 1, ¿no? Potencia de pérdida. Estamos viendo entonces que las pérdidas aumentan, ¿no? Igual hacemos nuestro análisis para las pérdidas por focal. ¿Cuál es la relación de cómo está variando, ¿no? Las pérdidas por focal? Cada uno de ellos es coeficiente focal, B máximo 1 al cuadrado, frecuencia 1 al cuadrado. Las pérdidas en el fierro, perdón, por focal 2 es el coeficiente focal, B máximo 2 al cuadrado, frecuencia 2 al cuadrado, ¿no? ¿Qué se cancela? La frecuencia, ¿no? No varía. Los coeficientes también se cancelan, que me queda B máximo 1 al cuadrado entre B máximo al cuadrado, 1 entre 1.1 al cuadrado, igual, ¿no? O sea, las pérdidas por focal 2 es 1.21, pérdidas por focal 1. Entonces las pérdidas también aumentan, ¿no? Por consiguiente, ¿no? Las pérdidas en el núcleo de transformador al aumentar el voltaje también aumentan, ¿no? Estamos haciendo un análisis en detalle, ¿no? Por esta forma. También nos podrían preguntar, si nos alcanza el tiempo, ¿qué pasa si le aumentamos más láminas, ¿no? Vamos a verlo por ahí ahorita, de repente, pues sí, vamos a enviar esto de acá, y de más láminas, ¿no? Vamos a otro ejemplo del reactor, ¿no? Nos va a alcanzar el tiempo. Dice, la prueba de un reactor dio los resultados siguientes. Se hizo el ensayo, ¿no? 500 watts. ¿Con qué se mide 500 watts? Con el batímetro, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? 220 voltios. ¿Con qué se mide? Con el voltímetro. Eficaz. Este es el valor eficaz de la tensión inducida. Y la corriente de 3 amperios. Nosotros tenemos que identificar qué corriente es esta. La corriente de excitación, pues la única que circula. Y esto es esta es la potencia de pérdidas en el fierro, entonces, ¿no? ¿Cierto? ¿Recuerdan que dijimos cómo se puede medir? ¿No? Determinar el circuito equivalente del reactor. Como no dan la resistencia efectiva del devanado, ¿no? Entonces no puedo hallarlo, no voy a hallar mi circuito. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más? La corriente de pérdidas y corriente de magnetización. ¿Qué más? C,
las pérdidas en el fierro y la corriente I sub C de pérdidas y magnetización sí se alimenta con 225 voltios, ¿no? Entonces, de estas pruebas, de estos ensayos, nosotros tenemos que identificar, acá no nos hay, tenemos que saber, pues, ¿no? Esto es las pérdidas en el fierro, 500 watts. Este es el valor eficaz de la tensión inducida, E, 220 voltios. Y esta es la corriente de excitación, I sub phi, 3 amperios. Ya está. Conductancia de pérdidas, ¿cómo se calcula? G sub C, pérdidas de fierro entre tensión al cuadrado. 500 watts entre 220 voltios al cuadrado. 13.33 milimos, ¿no? O ohmios a la menos 1. Mili, ¿no? Se divide, va a salir por 10 a la menos 3. Calculamos la admitancia de excitación. I sub phi o Y sub phi es la corriente de excitación entre la tensión. ¿Cuánto es mi corriente de excitación? 3 amperios. Entre 220, 13.64 milimos, ¿no? Admitancia. ¿Cómo se calcula la susceptancia magnética? B sub m, raíz cuadrada de I sub phi menos G sub C al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de esto al cuadrado, ¿no? 13.64 al cuadrado menos 10.33 al cuadrado, nos va a salir todo en milimos, 8.907 milimos. Entonces, ¿cuál es mi circuito equivalente? Ya tengo mi conductancia de pérdidas, 10.33 milimos, ¿no? Dibujo mi circuito equivalente, 10.33 milimos. Mi susceptancia magnética, 8.907 milimos, menos J, ¿no? El retraso. ¿Cierto? Y ya está mi circuito equivalente. Pregunta B, ¿cuál era mi pregunta B? Hallar la corriente de pérdidas y corriente de magnetización. Entonces ya es más sencillo. Mi corriente de pérdidas, G sub C por E. O sea, mi 10.33 milimos por la tensión acá, 220 voltios, me da mi corriente de pérdidas, 2.27 amperios. Caso graficado, ¿no? Mi corriente de magnetización, B sub M por E, ¿no? B sub M por E. ¿Cuánto era B sub M? 8.907 milimos. O sea, mi susceptancia por mi tensión, que es 220 voltios, me da mi corriente de magnetización, 1.95 amperios, ¿no? Listo. Entonces yo tengo corriente de excitación, corriente de magnetización. Ojo, que la suma de esto, la suma vectorial o fasorial es 3 amperios, ¿no? Porque la suma algebraica no es, ¿no? No va a dar. ¿Se acuerdan que la suma fasorial es 3 amperios, ¿no? Están desfasados 90 grados. Pregunta C, dice, si las pérdidas en el fierro, hallar las pérdidas en el fierro y las corrientes, si se alimenta con 225 voltios. ¿Se acuerdan que estaba alimentado con 220 voltios? ¿No? Teníamos esto. Si alimentamos el voltaje acá, obviamente que van a aumentar las corrientes, pues, ¿no? Entonces calculamos nuevamente, ¿no? Vamos a poner 225 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pérdida en el fierro? Mi pérdida en el fierro es G sub C por E al cuadrado, ¿no? Pérdida en el fierro es G sub C por E al cuadrado. Entonces, pero mi G sub C ya lo hallé, o sea, los parámetros del reactor no van a variar, ¿no? Salvo que variemos mucho la frecuencia, variemos mucho, ¿no? Lo vamos a considerar constantes. Por eso que hallamos el circuito equivalente. En el circuito equivalente tengo mi conductancia, mi susceptancia como valores constantes. Lo que van a variar son las corrientes cuando yo le aplico otros voltajes. Y eso también va a hacer que varíen las pérdidas en el fierro, ¿no es cierto? Al variar la corriente va a variar la pérdida. Pérdida en el fierro, G sub C por E al cuadrado. Mi G sub C sigue siendo el mismo, 10.33 milimos por el nuevo voltaje, que es 225 al cuadrado, me sale una nueva pérdida. 522.96 watts. ¿No? ¿Aumentó? ¿No es cierto? Porque antes era ¿cuánto? 500 watts. ¿Sí? Más pérdida. Efectivamente, ¿se acuerdan que demostramos? Si se aumenta la tensión en un 10%, también aumentaba las pérdidas, ¿no? Acá en 1 punto en al cuadrado, ¿no? Acá está el GC cuadrado. Pues. En el reactor ya lo puedo hallar directamente, ¿no? Aumenta. Perdón, la tensión al cuadrado, ¿se acuerdan? Con el cuadrado de la tensión, ¿no? 1.1, 1.21, ¿no? El cuadrado de la tensión. ¿Ve? Aumenta. Ahora, mi corriente de... ¿cómo varía la corriente de pérdidas? I sub C, G sub C por E. G sub C sigue siendo el mismo, pero la tensión aumentó. G sub C igual, ¿no? Ahora es 225 voltios. Mi corriente de pérdida es 2.32 amperios. ¿Cuánto era antes? 2.27. Con 225 voltios, 2.32. Eso es lo que aumenta la pérdida también, pues, ¿no? O sea, también podría la pérdida multiplicando mi nuevo I sub C por E, ¿no es cierto? Este nuevo I sub C 2.32 lo multiplico por 225, me va a volver a dar esto. Igual puedo hallar entonces mi nuevo I sub M, ¿no? Con el Bm por E, donde Bm es constante, acá está su valor constante, pero ahora estoy alimentando con 225 voltios, va a cambiar a una corriente de magnetización de 2 amperios. ¿Cuánto era antes? 1.95 amperios.
Entonces, el circuito equivalente del reactor me permite ya analizar todos los otros que habíamos analizado, digamos, con más detalle analíticamente. Acá ya lo tenemos directamente, ¿no? Pérdida en el fierro, G sub C con el cuadrado. O sea, aumenta la tensión, ¿no? Aumenta las pérdidas en el fierro, con el cuadrado de la tensión. Lo que vamos a destacar. ¿Está bien, estimados alumnos? Entonces, esto tengo que compartirlo, ¿cierto? Vamos a compartirlo en estos momentos. A ver, vamos a enviarlo por WhatsApp web, ¿no? Yo quería mostrarles uno más, un ejemplo más. Sí, un ejemplo más. Damos por terminada la clase y les envío las imágenes, ¿ya? A ver, por favor, mejor aprovechemos el tiempo para que quede para todos. Pizarra de prueba semana. ¿Dónde está el transformador, regulación? Había uno que teníamos del reactor. Vamos a buscarlo rapidito. Pizarras, esto no es. Con el 21 de clase de reactores. Ya. Este era un manuscrito, pues yo, pero después, como dice pizarra, vamos a ver, por acá había un ejemplo. Vamos a verlo. También les voy a enviar esta foto. Eso es todo lo que hemos hecho en pizarra. ¿Okay? Todo eso lo hemos hecho en pizarra. Pero de estos ejemplos que acabamos de ver, por aquí creo que había otro. Eso también lo hemos hecho en pizarra, igual, ¿no? Conjuntas. Este de acá. Voy a agrandarlo. A ver, vamos a agrandar un poquito. Dice, un reactor, a ver, ya, este es muy parecido a los anteriores, pero se lo voy a mandar para que lo vean de corriente. Aquí hay uno, este es el que me pareció un poco interesante. Ya, dice, mire, determinar analíticamente si las pérdidas en el núcleo aumentan o disminuyen si en una bobina con núcleo de hierro, o sea, un reactor, aumentamos el número de láminas para una misma fuerza magnetomotriz, ¿no? Lo que nos está diciendo es que vamos a aumentar el número de láminas, o sea, estas láminas, le vamos a aumentar más chapas. Eso es lo que dice el problema. O sea, lo vamos a hacer más, la sección va a aumentar, ¿no es cierto? Vamos a aumentar más láminas. Entonces, analíticamente, está mi circuito magnético, mi fuerza magnetomotriz, longitud magnética, mi flujo. Voy a aumentar este número de láminas, ¿no? Entonces, este A es el número de láminas por el espesor de cada lámina, ¿no es cierto? Muy rápidamente. Entonces, yo tengo un número de láminas N1 inicial, y en la segunda posición un número de láminas N2, ya aumentando. O sea que N2 va a ser mayor que N1. Entonces, el área magnética 1 es el B por A, ¿no? Que sería el N1 por el espesor de cada lámina por B, ¿no es cierto? N1, número de láminas por el espesor de cada lámina por B, ¿no? Ese es mi A. Y mi área magnética 2, que va a ser más grande, va a ser mi número de láminas 2 por mi espesor de cada lámina por B. B no varía, ¿no? Varía la cantidad de láminas aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que el área magnética 2 es el área magnética 1, como el número de láminas 2 es el número de lámina 1, obviamente. Eso nos dice que, pues, que el área magnética 2 es mayor que el área magnética 1, ¿no? Claro, si aumenta el número de láminas, el área magnética de la cintura está aumentando. Mi núcleo es más grueso, ¿no? ¿Qué me dice el problema? Que la fuerza magnetomotriz, los NI es constante. Lo analizo por circuito magnético. NI, ¿no? NI1 es igual a N2 por I2. Porque la fuerza magnetomotriz es constante. No va a variar, no va a variar. Entonces, mi H1, L1, o longitud magnética, va a ser igual a mi H2, L2, ¿no? Son iguales. Pero como la longitud no está variando, porque solamente estamos variando el espesor, ¿no? La longitud se mantiene, quiere decir que el H1 va a ser igual al H2. Mi intensidad de campo magnético va a seguir siendo la misma. La intensidad de campo magnético va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, como es un solo material, mi inducción B1 tiene que ser igual a mi inducción B2, ¿no? Las inducciones van a ser iguales entonces. O sea, mi inducción máxima también va a ser igual, ¿no? Porque tenemos que mantener, el dato es que hay que mantener la misma fuerza magnetomotriz. No es como en los problemas que hemos visto hace un momento, que la tensión era la que se mantenía constante en un caso, ¿no? En otro caso se aumentaba la tensión, ¿no? En el primer caso, que se varía la frecuencia, la tensión era constante. Ahora es la fuerza magnetomotriz. Bueno, las pérdidas por histéresis, sí, K sub H, B máximo al cuadrado o a la N por la frecuencia.
Esas pérdidas y las pérdidas totales sería multiplicándolo por el volumen. Todo esto multiplicando por el volumen, ¿no? Entonces, como las pérdidas totales están multiplicadas por el volumen, quiere decir que las pérdidas por histéresis, solamente vamos a analizar las pérdidas por histéresis, ¿no? En un caso, el 1, y las pérdidas por histéresis en el caso 2, cuando le hemos aumentado las láminas, va a ser proporcional a los volúmenes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El primero tiene un volumen 1, el segundo un volumen 2. ¿Cómo se calcula el volumen? Área magnética por longitud. ¿Cómo se calcula el volumen? Área magnética como la longitud es la misma, las pérdidas por histéresis son proporcionales a las áreas de la sección transversal. Entonces ya estamos viendo que el que tiene más área va a tener más pérdidas por histéresis, ¿no? Que tiene más grueso, ¿no? Que cuando le hemos aumentado las láminas, ¿no? Entonces estamos poniendo acá relacionado a las áreas. Por lo tanto, entonces, ¿qué estamos diciendo? Las pérdidas aumentan, ¿no? El más grueso va a tener más pérdidas. ¿Se acuerdan que hemos visto? Hay más núcleo, hay más masa, ¿no? Ahí se disipa como calor. Va a haber más pérdidas por histéresis, ¿no? Se disipa como calor. Igualmente va a ocurrir si hacemos el análisis por focal, ¿no? No sé si está aquí. A ver, vamos a ver si está aquí. No está aquí. Pero igualmente, ¿no? Igualmente va a ser, las pérdidas por focal también van a aumentar, ¿no? Eso no. Perdón. Estamos en este problema. Sí. Igual van a aumentar. Entonces solamente vamos a analizar las pérdidas por histéresis. Analizamos las pérdidas por focal, también va a ser igual, ¿no? ¿Por qué? Porque su masa está aumentando, ¿no? Su masa y su volumen están aumentando. Entonces, ¿qué estamos? Acá también nos está diciendo, las pérdidas van a aumentar porque aumenta el núcleo y también va a consumir más potencia reactiva cuando aumenta el núcleo. Sobre todo cuando aumenta la longitud magnética hay más potencia reactiva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si tenemos un núcleo ferromagnético, para la misma fuerza magnetomotriz, el más grueso va a consumir más potencia activa, pues hay más material ferromagnético, ¿no? Entonces hay más pérdidas en el núcleo, tiene más pérdidas por histéresis, más pérdidas por focal. Esa era la conclusión importante que queríamos hacer. Entonces esta hojita se lo voy a compartir. Ustedes analicen este problema de acá. Se lo voy a compartir entonces por WhatsApp. Entonces tenemos esta hojita, tenemos la D dipolo y todo lo que es del reactores, ¿no? Prueba de los reactores. Ah, no, los reactores sí les envié, ¿cierto? Entonces faltaría esta hojita y la de, el último ejemplo del reactor y el circuito del reactor. Bien, estimados alumnos, entonces se lo voy a compartir en un momento. Voy a encender la cámara para despedirme de ustedes. Y ya estamos listos para la práctica calificada del día miércoles. ¿Okay? Creo que hay que poner, no sé si el delegado necesita que lo apoye con poner en el chat asistencia, listado de asistencia, creo, o ya tomó la asistencia. Tomó la asistencia, ¿no? Es delegada, ¿no? Bonita que le ponga acá listado de asistencia. A ver. Muy bien. Presente, por favor. Profesor, disculpe, Sí, alumno. una curiosidad, profesor. Leyendo sobre la parte de pérdidas por histéresis, encontré de que las pérdidas por histéresis son dos tipos realmente. Las cíclicas, que es la que justamente nosotros estamos estudiando, y las rotativas. Quería consultarles si las pérdidas por histéresis rotativas es materia de estudio de nuestro o es materia de estudio de otra cosa, o dónde No, entraría. de nosotros no, porque nosotros estamos trabajando con máquinas eléctricas estáticas, ¿no? ¿Cierto? No tenemos pérdidas por histéresis rotativas. Podría considerarse ya cuando vean, pues, motores o generadores, ¿no? Pero creo que no lo tocan mucho en detalle. Ya es cuestión de que, tal vez en diseño, ¿no? Ya es cuestión de que, en el área que el alumno vaya a trabajar. Nosotros lo vemos de manera general, ¿no? Pero ya tenemos una idea de lo que es pérdidas por histéresis, ¿no? Que se produce en el material debido al fenómeno de histéresis.
Y eso va a estar presente. Sobre todo cuando trabajamos, no necesariamente con corriente alterna, puede haber una corriente continua. Lo que pasa es que las pérdidas por histéresis van a ser pequeñitas, ¿no? Porque en el momento que la corriente continua varíe, va a haber una pequeña pérdida por histéresis. Cuando la máquina de corriente continua inicialmente no hay corriente, vamos a suponer está apagado, cero, o cualquier máquina, cualquier dispositivo, la corriente es cero, pero al momento de prenderlo, varía la corriente. Si tiene núcleo ferromagnético, no es lineal. En ese momentito va a haber una pequeña pérdida, ¿no? En el prendido y en el apagado, ¿cierto? ¿No? Pero nosotros no lo tomamos en cuenta, sí lo consideramos en el transformador porque vamos a trabajar con una onda cíclica alterna. Por eso que la estudiamos. Las rotativas no lo vamos a tomar nosotros en cuenta porque es máquina eléctrica estática. ¿Sí? De acuerdo, profesor, muchas gracias. No, de nada, otra vez. Bienísimos alumnos, creo que todos pusieron presentes, entonces en estos momentos ya dejo de grabar. No se olviden, hasta este tema también entra en la práctica calificada. Entonces, este video lo estoy compartiendo, como lo he grabado aparte, lo voy a compartir en la sesión de ustedes como un video 2 y también lo voy a aprovechar para compartirlo en el otro grupo horario que espero que estén viendo el video y yo les voy a enviar un mensaje para que lo vean. Muchas gracias, ¿no? Voy a dejar de grabar.